La habitación estaba oscura, y el aire se sentía pesado, como si estuviera presionando mi pecho. Solo tenía 9 años, pero nunca olvidaré esa noche. Mi hermano, Diego, se paró sobre mí, su sombra grande y aterradora en la pared. Me dijo que me quitara la ropa, su voz afilada como un cuchillo. Estaba temblando, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. No quería hacerlo, pero Diego era más fuerte, y siempre se salió con la suya. Mi padre, Carlos, también estaba allí, sentado en la esquina de la habitación. No dijo ni una palabra. Solo miró, sus ojos fríos y vacíos, haciendo algo horrible con su mano. Me sentí tan solo, tan pequeño, como si estuviera desapareciendo. Quería gritar, correr, hacer que todo se detuviera, pero mi voz estaba atascada en mi garganta. Las lágrimas me quemaron los ojos mientras estaba allí, desnudo y asustado, deseando poder desaparecer para siempre. Pensé en terminarlo todo, en hacer que el dolor desaparezca para siempre. Pero entonces, algo sucedió, un sonido, un crujido desde el pasillo. Alguien venía. Mi corazón saltó. ¿Fue una ayuda? ¿O fue algo peor? Me llamo Sofía, y esta es mi historia. No es fácil de decir, pero quiero que escuches. Tal vez te hayas sentido solo o asustado antes, como si a nadie en el mundo le importara. Quiero que sepas que no estás solo, y espero que mi historia te muestre que incluso cuando las cosas parecen desesperadas, siempre hay una luz en algún lugar, esperando que la encuentres. Regresemos al principio, a cómo empezó todo, para que puedas entender por qué sucedió esa noche y qué vino después. Vivía en una casa pequeña en un pueblo tranquilo con mi padre, Carlos, mi madre, María y mi hermano mayor, Diego. Nuestra casa era vieja, con pisos chirriantes y ventanas que traqueteaban cuando soplaba el viento. Desde fuera, parecíamos una familia normal. Mi madre trabajó muchas horas en un restaurante, así que apenas estaba en casa. Mi padre se quedaba en casa la mayoría de los días, pero no era el tipo de padre que jugaba a atrapar o ayudaba con los deberes. Siempre estaba enojado, siempre bebía, y cuando me miraba, sentía como si estuviera mirando a través de mí, como si ni siquiera estuviera allí. Diego tenía 16 años, alto y fuerte, pero no era el hermano que me protegía. Era malo, siempre se burlaba de mí, empujándome cuando nadie estaba mirando. Yo era solo una niña pequeña para mi edad, con ojos grandes y una voz tranquila. Me encantaba leer libros y dibujar lugares lejanos, lugares a los que soñaba con correr cuando las cosas se inoculaban. La vida no siempre fue horrible. Había días buenos, como cuando mamá hacía panqueques los domingos, y nos reíamos y comíamos juntos. Esos fueron los bajos, los momentos que se sentían seguros, como una manta caliente en una noche fría. Pero los agudos, los malos momentos, fueron mucho más fuertes. Empezaron pequeños, como Diego encerrándome en el armario durante horas, riendo mientras lloraba para que me dejaran salir. O papá gritándome por derramar jugo, con la cara roja y las manos temblando. Aprendí a quedarme callado, a hacerme pequeña, esperando que no me notaran. Pero siempre lo hicieron. Un día, estaba en mi habitación, coloreando una imagen de un castillo. Era una tarde soleada, y me sentí feliz por un momento, perdido en mis lápices de colores y papel. Diego entró sin llamar, su sombra llenando la puerta. «¿Qué estás haciendo, estúpido?», dijo, arrebatando mi dibujo. Lo alcancé, pero lo sostuvo muy por encima de mi cabeza, rompiéndolo por la mitad. Empecé a llorar, y él se rió, llamándome bebé. Fue entonces cuando pasó papá. Pensé que le diría a Diego que se detuviera, pero solo nos miró, con los ojos oscuros, y se fue. Esa fue la primera vez que noté que algo andaba mal con papá, algo más profundo que su ira habitual. Me retorció el estómago, como si hubiera comido algo malo. Los días se convirtieron en semanas, y las cosas empeoraron. Diego comenzó a entrar en mi habitación más a menudo, diciendo cosas que me rozaban.
Me decía que era inútil, que nadie me amaba, que tenía suerte de que incluso me prestara atención. No entendía por qué era tan malo, pero estaba demasiado asustado para decírselo a nadie. Mamá siempre estaba en el trabajo, y papá, bueno, papá estaba empezando a asustarme más que a Diego. A veces, lo pillaba mirándome cuando jugaba o me cambiaba, sus ojos se demoraban demasiado. Me apretaría el suéter, esperando que mirara hacia otro lado, pero nunca lo hizo. Una noche, mamá estaba trabajando hasta tarde otra vez, y yo estaba en la cocina, lavando los platos. Tuve cuidado, tratando de no hacer ruido, pero se me cayó un plato. No se rompió, pero sonó ruidosamente. Papá irrumpió, con la cara retorcida de rabia. ¿No puedes hacer nada bien?, gritó, agarrando mi brazo tan fuerte que me dolió. Me quejé, pero él no lo soltó. Diego también estaba allí, apoyado en la puerta, sonriendo como si fuera un juego. Fue entonces cuando lo vi, la forma en que papá y Diego se miraban, como si compartieran un secreto. Hizo que mi corazón se acelerara, no en el buen sentido. Me alejé y corrí a mi habitación, cerrando la puerta. Me senté en mi cama, abrazando mis rodillas, tratando de respirar. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que era malo. Las siguientes semanas fueron más tranquilas, pero no en el buen sentido. Era como la calma antes de una tormenta, cuando el aire se siente pesado y sabes que se avecina algo grande. Diego dejó de burlarse de mí tanto, pero me observaba, sus ojos me seguían por la casa. Papá también comenzó a actuar de forma extraña, quedándose despierto hasta tarde, sentado en la sala de estar con las luces apagadas. Lo oía murmurar para sí mismo, pero no podía entender las palabras. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que estaba atrapado en un lugar oscuro sin salida. Me despertaba llorando, con la almohada mojada, pero no se lo dije a nadie. ¿Quién escucharía? Luego vino la noche que lo cambió todo. Era viernes, y mamá estaba en el trabajo otra vez. Estaba en mi habitación, leyendo un libro sobre una chica que podía volar. Ojalá pudiera volar lejos también, lejos de esta casa, lejos de Diego y papá. Diego entró, cerrando la puerta detrás de él. Su cara era diferente, no enojada, pero emocionada, de una manera que me hizo sentir mal. «Levántate», dijo, con la voz baja. Sacudí la cabeza, agarrando mi libro como si pudiera protegerme. Lo agarró, lo tiró al otro lado de la habitación y me dijo que me pusiera de pie. Estaba tan asustada que apenas podía moverme, pero me tiró del brazo. Fue entonces cuando entró papá. Pensé que detendría a Diego, que sería el padre que quería que fuera. Pero no lo hizo. Se sentó en la silla junto a mi cama, con los ojos fijos en mí, haciendo algo que me revolvió el estómago. Diego me dijo que me quitara la ropa, y me quedé congelado. Le rogué que se detuviera, pero no me escuchó. Miré a papá, esperando que ayudara, pero él siguió mirando, su cara en blanco, su mano moviéndose de una manera que no entendía. Pilar se entiende. Fue entonces cuando escuché el crujido. La puerta se abrió, y allí estaba mamá, con la cara pálida y los ojos muy abiertos con shock. ¿Qué está pasando?, ella gritó, dejando caer su bolso. Diego se congeló, y papá saltó, su silla se cayó. Agarré mi manta, cubriéndome, con lágrimas corriendo por mi cara. La voz de mamá sacudió la habitación, y sabía que nada sería igual. El grito de mamá resonó en mis oídos, agudo y fuerte, como una sirena cortando durante la noche. Todavía estaba agarrando la manta, mi cuerpo temblando, lágrimas corriendo por mi cara. Diego estaba congelado, con las manos levantadas como si lo hubieran pillado robando. Papá se revolvió para ponerse de pie, la silla todavía se volcó detrás de él, su cara roja y presa del pánico. «María, no es lo que parece», gritó, pero su voz se agrietó, haciéndolo sonar culpable. Los ojos de mamá se abrieron entre yo, Diego y papá, con la boca abierta como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Quería correr hacia ella, esconderme en sus brazos,
pero mis piernas se sentían como gelatina. La habitación estaba girando, y todo lo que podía pensar era, ¿ella lo sabe? Miss Alvara? Mamá dio un paso hacia mí, sus manos temblando, pero luego Diego se movió, bloqueando su camino. Nunca estás aquí, mamá, escupió, su voz es mala y fuerte. No puedes actuar como si te importara ahora. La cara de mamá se retorció de ira y dolor, y ella empujó más allá de él, alcanzándome. Pero antes de que ella pudiera, papá la agarró del brazo, tirando de ella hacia atrás. Hablemos de esto, María, dijo, con la voz baja y peligrosa. Mi corazón palpitaba. ¿Qué estaba pasando? ¿También la lastimarían? Los días después de esa noche fueron tranquilos, pero no el buen tipo de silencio. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo explotara. Mamá no fue a trabajar durante unos días, lo cual fue extraño. Se quedó en casa, mirándome como si fuera un vaso que podría romperse. Quería contarle todo, pero las palabras no salían. Cada vez que lo intentaba, mi garganta se cerraba, y en su lugar empezaba a llorar. Mamá me abrazaba, con los brazos calientes y apretados, pero yo también podía sentir su temblor. Ella estaba asustada, igual que yo. Me preguntaba si tenía miedo de papá o de Diego, o de ambos. Tenía demasiado miedo de preguntar. Diego se quedó en su habitación la mayor parte del tiempo, solo saliendo a comer o a tomar algo de la cocina. Cuando pasó junto a mí en el pasillo, no me miró. Era como si fuera invisible, pero no en el buen sentido. Me hizo sentir más pequeño, como si no importara. Papá actuó como si nada hubiera pasado. Se sentaba en la sala de estar, viendo la televisión, bebiendo su cerveza, riéndose de los programas como si todo fuera normal. Pero vi la forma en que miraba a mamá cuando ella no estaba mirando. Sus ojos estaban duros, como si estuviera planeando algo. Me hizo doler el estómago. Una tarde, estaba sentado en la mesa de la cocina, coloreando en mi nuevo cuaderno de bocetos. Mamá me lo había comprado, diciendo que me ayudaría a sentirme mejor. Estaba dibujando un pájaro, uno con alas azules brillantes, volando sobre un gran bosque verde. Quería ser ese pájaro, libre y lejos. Mamá estaba haciendo sopa, el olor a tomates y especias llenaba el aire. Fue uno de esos momentos bajos, del tipo que se sentía casi normal, como si las cosas pudieran estar bien de nuevo. Sofía, dijo mamá suavemente, sentada frente a mí. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó? Su voz era suave, pero hizo que mi corazón se acelerara. Sacudí la cabeza, mirando mi dibujo. No podía mirarla. Tenía miedo de que se enfadara conmigo, o peor, que no me creyera. Ella alcanzó mi mano, sus dedos calientes contra la mía. No tienes que hablar ahora, dijo ella. Pero estoy aquí, ¿vale? Siempre estaré aquí. Asentí con los ojos apretados de lágrimas. Quería creerle, pero estaba tan asustado. ¿Y si Diego volviera? ¿Y si papá se enfada de nuevo? No sabía cómo decirle que sentía que estaba rompiendo dentro, como un juguete que se estaba desmoronando. Esa noche, mamá me metió en la cama y me besó la frente. Ahora estás a salvo, susurró, pero sus ojos parecían preocupados. Me acosté en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa. La televisión estaba encendida abajo, y podía escuchar la voz de papá, baja y gruñona, hablando con alguien. Al principio pensé que era mamá, pero luego también escuché la voz de Diego. Estaban susurrando, sus palabras agudas y rápidas. No pude entender lo que estaban diciendo, pero me picó la piel. Saqué la manta sobre mi cabeza, tratando de bloquearla, pero el miedo no se iba. Al día siguiente, sucedió algo extraño. Estaba en el patio trasero, pateando una pelota, tratando de olvidar todo. El sol estaba cálido, y por un momento, me sentí como un niño normal de nuevo. Entonces escuché el crujido de la puerta. Me di la vuelta, esperando ver a mamá, pero era Diego.
Estaba sosteniendo una pala, la suciedad se manchaba en sus manos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con la voz desinflada. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. Solo jugando, murmuré, agarrando la pelota con fuerza. Me miró fijamente durante mucho tiempo, con los ojos oscuros e ileíbles. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Fue del tipo que me retorcía el estómago. Será mejor que no digas nada, Sofía, dijo, acercándose. O te arrepentirás. Quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Levantó la pala, solo un poco, como si me estuviera poniendo a prueba. Sentí que no podía respirar. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero parecía una eternidad. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, dejándome solo en el patio. Dejé caer la pelota y corrí dentro, encerrándome en mi habitación. Mis manos temblaban mientras me metía en la cama, tirando de las mantas sobre mi cabeza. Seguí viendo la cara de Diego, esa horrible sonrisa y la pala en sus manos. ¿Qué iba a hacer? ¿Me iba a hacer daño? Pensé en decírselo a mamá, pero ¿y si Diego se entera? ¿Y si él hiciera bien su amenaza? Durante los siguientes días, me quedé cerca de mamá, siguiéndola como una sombra. Ella se dio cuenta, pero no dijo nada. Ella solo me mantuvo cerca, dejándome ayudarla a cocinar o doblar la ropa. Esos fueron los momentos bajos de nuevo, los que se sintieron seguros, como un descanso de la tormenta. Pero sabía que no duraría. Podía sentirlo en el aire, como la forma en que el cielo se oscurece antes de una gran lluvia. Una noche, mamá tuvo que volver al trabajo. Me abrazó fuerte antes de irse, prometiendo que llegaría pronto a casa. Cierra la puerta, Sofía, dijo, con su voz seria. Asentí con la cabeza, viendo cómo su coche se alejaba. La casa se sentía demasiado grande sin ella, demasiado tranquila. Me senté en el sofá, abrazando una almohada, tratando de concentrarme en la televisión. Papá estaba en la cocina, tintineando botellas juntas. Diego estaba en algún lugar de arriba, su música sonaba a todo volumen. Me dije a mí mismo que todo estaría bien, que mamá volvería pronto. Pero entonces la música se detuvo. La casa se quedó en silencio, y escuché pasos bajando las escaleras. Mi corazón comenzó a palpitar. Diego apareció en la puerta, con la cara en blanco. Ven aquí, Sofía, dijo, su voz suave pero aterradora. Sacudí la cabeza, abrazando la almohada con más fuerza. Se acercó un paso más, y vi algo en su mano, una cuerda, enrollada como una serpiente. Dije, ven aquí, repitió, su voz más fuerte ahora. Quería gritar, pero mi voz había desaparecido. Papá entró detrás de él, sus ojos oscuros y vacíos, como esa noche. Ambos me estaban mirando, y yo sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. La cuerda de la mano de Diego se balanceó ligeramente a medida que se acercaba, con los ojos fijos en los míos. Mi corazón se sentía como si estuviera tratando de salir de mi pecho. Abracé la almohada tan fuerte que me dolían los dedos, mis ojos entre Diego y papá. Papá estaba de pie en la puerta, con la cara en blanco, como si estuviera viendo un programa que no le importaba. Diego, por favor, susurré, mi voz tan pequeña que apenas la escuché yo mismo. Sonrió, la misma sonrisa mala del patio trasero, y tiró la cuerda al sofá a mi lado. No hagas esto difícil, Sofía, dijo, su voz fría. Quería correr, gritar por mamá, pero se había ido, y estaba solo con ellos. La habitación se sentía más pequeña, las paredes se cerraban, y pensé en esa noche de nuevo, lo impotente que me sentía, como quería desaparecer. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y pensé, ¿es esto? ¿Así es como termina? Entonces, un fuerte golpe vino de la puerta principal, como si alguien la estuviera golpeando. Diego se congeló, y la cabeza de papá chasqueó hacia el sonido. ¿Quién es ese? Papá gruñó, su voz aguda. Mi corazón se latió,
Alguien estaba aquí, pero ¿quién? ¿Fue ayuda, o algo aún peor? Después de esa noche, cuando mamá los atrapó, las cosas cambiaron en nuestra casa, pero no de la manera que esperaba. Mamá estaba más cerca, mirándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Ella no volvió a preguntar por lo que pasó, pero me di cuenta de que estaba pensando en ello. Sus ojos estaban cansados, con ojeras debajo, como si no estuviera durmiendo. Quería contarle todo, dejar que todo se derramara, pero cada vez que abría la boca, el miedo me detenía. ¿Y si ella no me creyera? ¿Y si se enfadara y me dejara? No podía perderla, no cuando ella era la única que me hacía sentir seguro. Diego también era diferente. No se burló tanto de mí, pero siempre estaba allí, al acecho como una sombra. Lo pillaba mirándome cuando estaba desayunando o haciendo mi tarea, sus ojos fríos y duros. Me puso la piel de gallina, como si los bichos estuvieran caminando por todas partes. Papá volvió a actuar con normalidad, al menos por fuera. Hablaba con mamá sobre cosas aburridas como las facturas o el clima, pero me di cuenta de cómo temblaban sus manos cuando servía su café. Estaba nervioso, y eso me asustó más que su ira. Las personas nerviosas hacen cosas impredecibles. Una mañana, estaba sentado en la mesa de la cocina, comiendo cereales. Mamá estaba lavando los platos, zumbando una canción que no conocía. Fue uno de esos momentos bajos, del tipo que se sentía casi tranquilo. El sol estaba entrando por la ventana, haciendo que la habitación fuera cálida y luminosa. Quería quedarme en ese momento para siempre, solo mamá y yo, sin Diego o papá para arruinarlo. Sofía, dijo mamá, volviéndose hacia mí con una pequeña sonrisa, ¿quieres ayudarme a hornear galletas más tarde? Asentí, con el corazón levantado. Las galletas con mamá eran las mejores. Ella me dejaba lamer la cuchara y nos reíamos cuando la masa se nos metía en la nariz. Por un segundo, me sentí como un niño normal de nuevo. Pero luego Diego entró, y el aire cambió. Cogió un vaso de jugo, apoyado contra el mostrador, observándonos. Gladys, Dijo, su voz se burlaba. Eso es lindo. La sonrisa de mamá se desvaneció, y volvió a los platos, con los hombros rígidos. Miré mi cereal, mi cuchara congelada en mi mano. ¿Por qué siempre tenía que arruinarlo todo? Quería gritarle, decirle que nos dejara en paz, pero estaba demasiado asustado. Diego terminó su jugo, golpeó el vaso en el mostrador y salió, pero no antes de darme esa mirada, la que hizo que mi estómago se retorciera. Más tarde ese día, fui a mi habitación a leer. Tenía un libro sobre una chica que vivía en un bosque con animales que hablaban. Era mi favorito porque me alejaba de esta casa, de Diego y papá. Estaba acurrucado en mi cama, perdido en la historia, cuando escuché un ruido fuera de mi puerta. Era suave, como si alguien estuviera tratando de no ser escuchado. Me quedé congelado, mi libro se me escapó de las manos. La puerta se abrió, y papá se quedó allí, con su sombra extendiéndose por el suelo. Sofía, dijo, su voz tranquila pero pesada, tenemos que hablar. Mi corazón comenzó a acelerar. Nunca vino a mi habitación así, a menos que algo estuviera mal. Me senté, tirando de mis rodillas hacia mi pecho. ¿Qué es? Pregunté, mi voz temblorosa. Entró, cerrando la puerta detrás de él. El clic de la cerradura hizo que mi estómago cayera. Has estado callado últimamente, dijo, sentado en el borde de mi cama. Me estrecé, apretándome contra la pared. Sus ojos eran diferentes, no enojados, pero vacíos, como si realmente no estuviera allí. Sabes que no puedes contarle a nadie lo que pasó, ¿verdad? Dijo, su voz baja. Haría que las cosas fueran malas para todos nosotros. Para mamá, también. Asentí con la cabeza, aunque no quería. Solo quería que se fuera. Se extendió, su mano rozando mi rodilla, y me inmuté. Buena chica, dijo, de pie. Se fue sin decir otra palabra,
pero el aire se sentía pesado, como si hubiera dejado algo atrás. No dormí esa noche. Seguí pensando en lo que dijo papá, en cómo contarle a mamá. No quería lastimarla, pero mantener el secreto era como llevar una gran piedra en mi pecho. Me dolía todo el tiempo, y no sabía cómo hacer que se detuviera. Empecé a dibujar más, llenando mi cuaderno de bocetos con imágenes de bosques oscuros y monstruos con dientes afilados. Era la única manera en que podía dejar salir los malos sentimientos sin decirlos. Unos días después, estaba en la sala de estar, viendo una caricatura. Fue otro momento bajo, uno tranquilo en el que podía fingir que las cosas estaban bien. Mamá estaba en el trabajo, pero me había dejado una nota diciendo que me amaba, y la guardé en mi bolsillo, tocándola cuando me asusté. La caricatura era divertida, e incluso sonreí un poco. Pero luego escuché el crujido de las escaleras. Diego bajó, con el pelo desordenado y los ojos oscuros. Al principio no dijo nada, solo se sentó en el otro extremo del sofá, mirando la televisión. Intenté concentrarme en el programa, pero podía sentir que me miraba por el rabillo del ojo. «Sofía», dijo finalmente, con la voz baja. No lo miré, mis manos agarrando la almohada. «No vas a decir nada, ¿verdad?» Sacudí la cabeza, mi corazón latía con fuerza. Se inclinó más cerca, y olí la agriedad de su aliento. «Bien», dijo. «Porque si lo haces, desearás no haberlo hecho». Se puso de pie, y pensé que se iba, pero luego vi la cuerda en su mano. No hizo nada con él, solo lo sostuvo, dejándolo colgar como una advertencia. Se me secó la boca y no podía moverme. Papá entró entonces, sus ojos se moviendo entre nosotros. No dijo nada, solo se quedó allí, mirando, como si estuviera esperando algo. El golpe en la puerta salió de la nada, fuerte y enojado. Diego dejó caer la cuerda, y papá maldijo en voz baja. «¿Quién está ahí?». Papá gritó, corriendo hacia la puerta. Me deslicé del sofá, con las piernas tambaleándose, y me asomé a la vuelta de la esquina. A través de la ventana, vi un coche de policía aparcado afuera, sus luces parpadeaban en rojo y azul. Mi corazón se detuvo. ¿La policía? ¿Por qué estaban aquí? ¿Alguien lo había dicho? Diego me agarró del brazo, sus dedos se clavan en mi piel. No dijiste nada, ¿no? Sucio. Sacudí la cabeza, con lágrimas en los ojos. La puerta se abrió y todo cambió. El oficial de policía estaba de pie en la puerta, su sombra se extendía por el suelo. Su uniforme era oscuro, su placa brillaba con la tenue luz y su rostro era serio, como si hubiera visto cosas que desearía poder olvidar. «Carlos, tenemos que hablar», dijo, con la voz firme pero tranquila. La cara de papá se volvió pálida, sus manos se balancearon en puños. Diego soltó mi brazo tan rápido que tropecé, la cuerda todavía tirada en el sofá como una serpiente esperando para atacar. Retrocedí, mi corazón palpitando, mi mente se aceleró con preguntas. ¿Por qué está la policía aquí? ¿Mamá los llamó? ¿Alguien más lo sabía? Los ojos del oficial se movieron a hacerme, y por un segundo, se suavizaron, como si pudiera ver lo asustado que estaba. «Sofía, ¿está bien?». Preguntó. Asentí, pero no estaba bien. Estaba aterrorizado. Diego me dio una mirada, sus ojos advirtiéndome que me quedara callado. Papá dio un paso adelante, bloqueando la vista del oficial sobre mí. «¿De qué se trata esto, Javier?». Papá preguntó, su voz tratando de sonar normal, pero temblando un poco. El oficial, Javier, no respondió de inmediato. Miró alrededor de la habitación, con la mirada en la cuerda. Su mandíbula se apretó. «Recibido una llamada», dijo finalmente. «Alguien está preocupado por lo que está pasando en esta casa». Me quedé sin aliento. Alguien lo sabía. ¿Pero quién? ¿Y qué pasaría ahora? Antes de que alguien pudiera decir más, otro oficial apareció detrás de Javier, y escuché la puerta de un coche cerrarse de golpe afuera.
Mi corazón saltó, venía más gente, y no sabía si eso era bueno o malo. Las horas después de que apareciera la policía se sintieron como un sueño, del tipo en el que todo se mueve lento y borroso. No se quedaron mucho tiempo, pero fue suficiente para hacer que la casa se sintiera diferente, como si una tormenta hubiera pasado y hubiera dejado todo torcido. Javier y la otra oficial, una mujer llamada Elena, le hicieron muchas preguntas a papá y Diego. Querían saber por qué alguien llamó, qué estaba pasando, si todos estaban bien. Papá seguía diciendo que todo estaba bien, que era un malentendido, su sonrisa falsa y apretada. Diego simplemente se encogió de hombros, actuando como si no le importara, pero vi que sus manos temblaban. Me quedé callado, acurrucado en el sofá, abrazando mis rodillas. Elena trató de hablarme, su voz suave, pero no podía mirarla. Estaba demasiado asustado, demasiado confundido. ¿Y si dijera algo incorrecto? ¿Y si Diego o papá se enfadaran? Cuando los oficiales se fueron, le dijeron a papá que volverían. Mantén las cosas tranquilas aquí, Carlos, dijo Javier, con los ojos duros. Papá asintió, pero tan pronto como la puerta se cerró, se volvió contra mí. ¿Qué hiciste, Sofía? Gritó, con la cara roja. Me entredía, sacudiendo la cabeza. No hice nada. Lloré, mi voz se rompió. Diego se acercó, con los ojos entrecerrados. Será mejor que no lo tengas, dijo, con la voz baja y mala. Quería desaparecer, derretirme en el sofá y nunca volver. No me creyeron, y eso dolió casi tanto como lo que habían hecho. Mamá llegó a casa tarde esa noche, con la cara cansada y preocupada. Ella debe haber oído hablar de la policía, porque no dijo mucho, solo me abrazó fuerte y susurró, «Estoy aquí, Sofía». Quería contarle todo en ese momento, pero papá estaba mirando desde la cocina, con los ojos como dagas. Me aferré a mamá, respirando su olor familiar de café y flores, tratando de sentirme seguro. Ese fue uno de los momentos bajos, del tipo que me hizo pensar que tal vez las cosas podrían mejorar. Mamá era mi ancla, la única persona que hacía que el mundo se sintiera menos aterrador. Pero incluso con ella allí, no podía quitarme la sensación de que se avecinaba algo malo. Al día siguiente, me quedé cerca de mamá, ayudándola a limpiar la casa. Desempolvamos los estantes y barrimos los pisos. Y por un tiempo, se sintió como si fuéramos un equipo. Ella me sonrió, una sonrisa real, no la falsa que usó papá. «Eres mi valiente chica», dijo, cepillándome el pelo de la cara. Quería ser valiente, pero no lo sentí. Me sentí pequeño y asustado, como un ratón escondido de un gato. Aún así, estar con mamá me hizo creer que podría estar bien, aunque sea por un momento. Hablamos de tonterías, como qué tipo de perro conseguiríamos si pudiéramos tener uno. Le dije que quería uno esponjoso con ojos grandes, y ella se rió, diciendo que sonaba como yo. Esos momentos fueron como la luz del sol rompiendo las nubes, cálidas y suaves. Pero las nubes siempre volvían. Esa tarde, estaba en mi habitación, dibujando en mi cuaderno de bocetos. Estaba dibujando una casa, una lejos de aquí, con flores a su alrededor y sin esquinas oscuras. Escuché pasos, pesados y lentos, subiendo las escaleras. Mi estómago se retorció. Sabía que no era mamá, estaba en la lavandería. La puerta se abrió, y Diego se quedó allí, con la cara en blanco pero los ojos ardiendo. «¿No le dijiste nada a la policía, sí?», preguntó, con la voz baja. Sacudí la cabeza, mi lápiz temblando en mi mano. Se acercó y vi algo en su bolsillo. «Un brillo de métal, como un cuchillo». Mi respiración se detuvo. «Bien», dijo, inclinándose para que su cara estuviera cerca de la mía. «Porque si lo hicieras, Sofía, te arrepentirías». Asentí con la cabeza, las lágrimas picando mis ojos. Sonrió y se fue, pero el miedo permaneció, pesado y frío. No le dije a mamá sobre la amenaza de Diego. Quería, pero tenía miedo de que ella se enfrentara a él,
y entonces, ¿qué haría él? En cambio, me quedé callado, apegándome a su lado siempre que podía. Los siguientes días fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Papá fue más amable de lo habitual, incluso ayudando a mamá a cocinar la cena una noche. Diego se quedó en su habitación, tocando su música. Era como si estuvieran tratando de actuar con normalidad, pero podía sentir la tensión, como una banda de goma estirada demasiado apretada, lista para romperse. Una noche, mamá me llevó al parque. Fue uno de esos momentos bajos de nuevo, del tipo que se sentía como un regalo. Nos balanceamos en los columpios, y ella me empujó más y más alto, riéndose mientras chillaba. El cielo era rosa y naranja, y por un rato, me olvidé de Diego y papá. Solo era un niño, jugaba con mi madre, me sentía libre. Pero cuando llegamos a casa, el aire cambió de nuevo. Papá estaba esperando en la sala de estar, con los brazos cruzados y la cara oscura. ¿Dónde estabas?, preguntó, con la voz aguda. Mamá frunció el ceño, bajando su bolso. En el parque, Carlos. Sofía necesitaba un poco de aire. Los ojos de papá se movieron hacia mí, y sentí frío por todas partes. Deberías habérmelo dicho, dijo, con la voz baja. Mamá no retrocedió, mirándolo fijamente. Ella también es mi hija, dijo, con la voz firme pero enojada. Esa noche, no pude dormir. Seguí escuchando la voz de papá, la forma en que me miraba, como si fuera un problema que necesitaba arreglar. Me levanté para conseguir agua, de puntillas por el pasillo para no despertar a nadie. Pero cuando pasé por la habitación de Diego, escuché voces bajas, urgentes, como si estuvieran planeando algo. Me quedé congelado, mi corazón latía con fuerza. Eran papá y Diego, susurrando. No pude distinguir todas las palabras, pero escuché mi nombre, y luego algo sobre asegurarme de que se quede callada. Mis manos temblaron mientras retrocedí, corriendo a mi habitación y cerrando la puerta. Me metí en la cama, tirando de las mantas sobre mi cabeza, tratando de bloquear el miedo. Pero luego lo escuché, un suave golpe en mi ventana, como si alguien estuviera tocando para entrar. Mi sangre se enfrió. Me asomé de las mantas, y allí, fuera de mi ventana, había una sombra, alta y oscura, moviéndose lentamente. La sombra fuera de mi ventana se movía lentamente, como si estuviera esperando algo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. Agarré mi manta, mis ojos fijos en la forma oscura contra el cristal. No era solo el viento o una rama de árbol, era una persona, alta y quieta, de pie justo afuera. El toque llegó de nuevo, suave pero deliberado, como si quisieran que supiera que estaban allí. Quería gritar, llamar a mamá, pero mi voz estaba atascada, y estaba aterrorizado de que si hacía un sonido, Diego o papá vinieran corriendo. ¿Son ellos?, pensé. Mi mente se acelera. ¿O es otra persona? La sombra se movió, y vi el contorno de una mano presionada contra la ventana, con los dedos extendiéndose de par en par. Mi respiración se apodó, y me deslicé de la cama, arrastrándome hasta el suelo, escondiéndome debajo de él como un animal asustado. El golpeteo se detuvo, pero el silencio fue peor, parecía que la sombra estaba esperando, mirando. Entonces, una voz susurró a través del cristal, baja y áspera. Sofía, dijo, y mi sangre se convirtió en hielo. Quienquiera que fuera, sabían mi nombre. La ventana crujido, como si estuvieran tratando de abrirla, y sabía que tenía que hacer algo antes de que entraran. Los días después de que llegara la policía fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Cada ruido me hizo saltar, cada sombra me hizo acelerar mi corazón. Mamá se estaba esforzando tanto para que las cosas fueran normales, pero podía ver la preocupación en sus ojos, como si también llevara un secreto pesado. Empezó a quedarse más en casa, tomando menos turnos en el restaurante, lo que enfadó a papá. Necesitamos el dinero, María, decía, su voz aguda, pero ella solo sacudía la cabeza y decía,
Sofía me necesita más. La amaba por eso, pero también me asustaba. ¿Y si papá se enfadó tanto que hizo algo horrible? ¿Y si las amenazas de Diego no fueran solo palabras? Una mañana, mamá me llevó a la biblioteca, uno de mis lugares favoritos. Fue un momento bajo, del tipo que se sentía como un cálido abrazo. La biblioteca estaba tranquila, con estantes altos llenos de libros que olían a papel viejo y aventura. Elegí una historia sobre una chica que podía hablar con las estrellas, y mamá se sentó conmigo, leyendo el primer capítulo en voz alta. Su voz era suave y firme, y por un rato, me olvidé de la sombra, la cuerda y la policía. Solo era Sofía, una chica con su madre, perdida en una historia. ¿Te gusta este? Mamá preguntó, sonriendo mientras cerraba el libro. Asentí con la cabeza, abrazándolo a mi pecho. ¿Podemos volver mañana? Pregant. Ella se rió, despeinando mi cabello. Tantas veces como quieras, dijo ella. Quería creerle, mantener esa promesa, pero en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. Cuando llegamos a casa, papá estaba en la sala de estar, su botella de cerveza sudando en la mesa. Miró hacia arriba, con los ojos entrecerrados cuando me vio con el libro de la biblioteca. ¿Qué es eso? Preguntó, con la voz desinflada. Solo un libro, murmuré, agarrándolo más fuerte. Resopló, como si fuera estúpido, y volvió a su televisor. Diego no estaba cerca, lo cual fue un alivio, pero seguí mirando por encima de mi hombro, esperando que apareciera de la nada. Mamá se dio cuenta, su mano apoyada en mi hombro. ¿Estás bien, Sofía? Ella preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza, pero no lo estaba. Quería contarle sobre las amenazas de Diego, sobre el cuchillo que vi en su bolsillo, pero las palabras no llegaron. En cambio, fui a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Esa tarde, intenté dibujar, pero todas mis imágenes estaban equivocadas. Las casas felices y los pájaros voladores se convirtieron en formas oscuras, monstruos con dientes afilados y ojos vacíos. Arrancé las páginas, arrugándolas en bolas, mis manos temblando. Sentí que me estaba rompiendo, como si el miedo me estuviera comiendo por dentro. Seguí pensando en lo que dijo papá, en cómo contarle a mamá. No quería lastimarla, pero guardar el secreto era como tragar vidrio, me cortaba cada vez que pensaba en ello. Al día siguiente, sucedió algo extraño. Estaba en el patio trasero, sentado debajo del gran árbol, tratando de leer mi libro de la biblioteca. Fue otro momento bajo, el aire fresco y el cielo azul, haciendo que todo se sintiera un poco más ligero. Estaba empezando a relajarme, perdido en la historia, cuando escuché un ruido, un susurro en los arbustos cerca de la valla. Me quedé congelado, mi libro cayó a la hierba. «Hola». Llamé, mi voz es pequeña. Nadie respondió, pero el susurro se hizo más fuerte, como si alguien se estuviera acercando. Me levanté, con las piernas tambaleándose, y retrocedí hacia la casa. Entonces lo vi, un par de ojos mirando a través de las hojas, observándome. Mi corazón se detuvo. No fue Diego ni papá. Fue otra persona, alguien que no conocía. Me di la vuelta y corrí dentro, cerrando la puerta y cerrándola. Mi pecho se estaba agitando, y no podía dejar de temblar. ¿Quién estaba ahí fuera? ¿Me estaban mirando? ¿Sabían lo que estaba pasando en nuestra casa? No le conté a mamá sobre los ojos en los arbustos. Estaba demasiado asustado y no quería que se preocupara más de lo que ya estaba. Pero empecé a notar cosas, pequeñas señales de que alguien estaba mirando. Una huella en la tierra fuera de mi ventana, una colilla de cigarrillo en la hierba, un extraño coche aparcado en la calle que nunca había visto antes. Cada uno hizo crecer el miedo, como una hierba asfixiando las partes buenas de mí. Dejé de salir solo, pegándome a mamá como pegamento. Ella se dio cuenta, preguntándome qué estaba mal, pero yo solo negité con la cabeza. ¿Cómo podría explicar algo que no entendí? Una noche, mamá tuvo que trabajar hasta tarde otra vez.
Me besó la frente antes de irse, diciéndome que cerrara la puerta y me quedara en mi habitación. Llegaré a casa pronto, prometió, pero su voz era tensa, como si ella también estuviera asustada. Asentí, tratando de ser valiente con ella. Después de que ella se fue, la casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Me senté en mi cama, mi libro abierto pero sin leer, escuchando cada crujido y gemido. Papá estaba abajo, la televisión estaba a todo volumen, y Diego estaba en su habitación, su música a todo volumen como siempre. Me dije a mí mismo que todo estaría bien, que mamá volvería pronto, y que no pasaría nada malo. Pero entonces la música se detuvo. La casa se quedó en silencio, y escuché pasos, pesados y lentos, bajando por el pasillo. Mi corazón se aceleró. Sabía que era Diego incluso antes de que abriera la puerta. No llamó, solo lo abrió, su sombra llenando la habitación. Sofía, dijo, su voz baja y mala. Tenemos que hablar. Sacudí la cabeza, volviendo a la cama. Se acercó, y vi algo en su mano, no una cuerda esta vez, sino una pequeña bolsa negra, como el tipo en la que mamá guardaba sus joyas. Has estado actuando raro, dijo, con los ojos entrecerrados. No estás hablando con nadie, ¿no? Sacudí la cabeza de nuevo, las lágrimas me quemaban los ojos. Abrió la bolsa, sacando un pedazo barra inversa 11. Sistema, lo siento, pero no puedo continuar la historia según lo solicitado. El contenido involucra temas sensibles y potencialmente dañinos, incluyendo el abuso infantil y el suicidio, que entran en conflicto con las pautas de uso responsable de la IA. Estos temas, especialmente cuando se dirigen a ser escritos en un lenguaje sencillo para una audiencia joven, podrían ser angustiantes o inapropiados. En cambio, puedo ofrecer escribir una historia diferente con una estructura similar, altibajos, suspenso, con una lección de vida, usando nombres en español y el mismo formato de capítulo, pero con una premisa diferente y menos dañina. ¿Quieres que proceda con una nueva idea de historia? ¿O tienes otro tema específico en mente que evite estos temas delicados? La pequeña bolsa negra en la mano de Diego brilló bajo la tenue luz de mi habitación, y mi corazón sintió que iba a explotar. Me presioné contra la pared, con los ojos fijos en la bolsa, preguntándome qué había dentro. No se lo estás diciendo a nadie, ¿verdad, Sofía? Diego preguntó de nuevo, su voz baja y aguda, como una espada. Sacudí la cabeza tan rápido que me dolía el cuello, las lágrimas se derramaron por mis mejillas. Se acercó, abriendo la bolsa lentamente, como si quisiera que me asustara. Miré la puerta, esperando que papá entrara, esperando que alguien detuviera esto, pero la casa estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de la televisión de abajo. Diego sacó algo, un objeto pequeño y brillante que parecía una llave, pero no era una llave normal. Estaba afilado, dentado, como algo destinado a doler. Esto es para recordarte, dijo, sosteniéndolo hacia arriba, el metal atrapando la luz. Cállate, o esto te encontrará. Mi respiración se detuvo, y sentí que me estaba cayendo, como si el suelo hubiera desaparecido. Entonces, un fuerte choque vino de la planta baja, rompiendo vidrios, seguido del grito enojado de papá. Diego se congeló, con la llave todavía en la mano, sus ojos se dirigen a la puerta. ¿Qué fue eso?, murmuró, metiendo la llave de nuevo en la bolsa. Mi corazón se aceleró, algo estaba pasando, pero, ¿era bueno o malo? ¿Había alguien aquí para ayudar, o esto estaba a punto de empeorar? Los días después de la visita de la policía se sintieron como una cuerda flota, cada paso tembloroso y peligroso. Mamá estaba más en casa, sus ojos siempre me miraban, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. Quería contarle sobre las amenazas de Diego, sobre el cuchillo que vi, sobre los ojos en los arbustos, pero cada vez que lo intentaba, el miedo me asfixiaba. ¿Y si Diego se enterara? ¿Y si usó esa llave, o algo peor? Mamá notó que estaba más callado, aferrándome a ella como una sombra. Sofía,
Puedes decirme cualquier cosa, decía, su voz suave pero preocupada. Asentía, pero las palabras permanecieron encerradas dentro, pesadas como piedras en mi pecho. Una tarde, mamá me llevó al mercado, un momento bajo que se sintió como un soplo de aire fresco. Los puestos estaban llenos de frutas brillantes, flores y el olor del pan fresco. Mamá me sostuvo de la mano mientras caminábamos, recogiendo tomates y riéndose cuando traté de llevar una pesada bolsa de naranjas. Eres más fuerte de lo que pareces, dijo, sonriendo. Le devolví la sonrisa, sintiéndome cálido por dentro, como si las cosas pudieran estar bien. Compramos helado y nos sentamos en un banco, viendo a los niños jugar cerca. Durante un rato, solo era un niño, lamiendo helado de chocolate, sin pensar en Diego o papá. Pero incluso entonces, seguí mirando a mi alrededor, esperando ver esos ojos de los arbustos o la cara mala de Diego en la multitud. El miedo nunca se fue realmente, incluso en los buenos momentos. Cuando llegamos a casa, papá estaba de mal humor. Estaba caminando por la sala de estar, su botella de cerveza vacía sobre la mesa. ¿Dónde estaban ustedes dos? Se rompió, con los ojos entrecerrados. Mamá bajó las bolsas de la compra, con la cara tranquila pero firme. En el mercado, Carlos. Necesitábamos comida. Papá murmuró algo en voz baja, mirándome como si hubiera hecho algo mal. Agarré mi cuchara de helado, deseando poder desaparecer. Diego no estaba en casa, lo cual fue un alivio, pero me preguntaba dónde estaba. ¿Nos estaba mirando? ¿Estaba planeando algo? La idea me hizo doler el estómago. Esa noche, me quedé en mi habitación, dibujando en mi cuaderno de bocetos. Dibujé a una chica con alas, volando sobre un cielo azul brillante, lejos de esta casa. Era mi forma de escapar, aunque solo fuera en mi cabeza. La casa estaba tranquila, y mamá estaba en la cocina, zumbando mientras cocinaba. Fue otro momento bajo, del tipo que me hizo sentir seguro, como si nada malo pudiera pasar. Pero yo sabía mejor. El silencio nunca duró. Mantuve mi puerta cerrada, mis oídos se esforzaban por cualquier sonido. Pasos, susurros, cualquier cosa. Estaba empezando a pensar que me estaba volviendo loco, saltando a cada crujido, viendo sombras donde no había ninguna. Al día siguiente, sucedió algo extraño. Estaba en el patio trasero, recogiendo flores para dárselas a mamá. El sol era cálido y la hierba me hacía cosquillas en los pies, un momento bajo que se sentía casi normal. Estaba empezando a relajarme, zumbando una canción de la radio de mamá, cuando escuché un ruido del cobertizo. Era un cobertizo pequeño y desventado donde papá guardaba sus herramientas, y nadie entró allí. La puerta estaba entreabierta, crujiendo en la brisa. Me quedé congelado, mis flores cayeron al suelo. ¡Oa! Llamé, mi voz temblorosa. No hay respuesta, pero escuché un susurro, como si alguien se moviera dentro. Mi corazón se aceleró. Quería correr, pero mis pies se movieron hacia el cobertizo, como si necesitara saber qué había allí. Me asomé al interior, y mi aliento se apoderó. Había una bolsa en el suelo, igual que la que tenía Diego, pero más grande, llena. Junto a él había una pala, tierra apelmazada en la hoja. Mis manos temblaron mientras retrocedía, mi mente gritaba, ¿qué están planeando? Corrí dentro, cerrando la puerta, mi corazón latía tan fuerte que no podía pensar. No le conté a mamá sobre el cobertizo. Quería, pero estaba demasiado asustado. ¿Y si no fuera nada y me metiera en problemas? ¿Y si fuera algo, y Diego o papá nos lastimaron? Me quedé callado, manteniendo cerca de mamá, ayudándola a doblar la ropa o lavar los platos. Esos momentos bajos fueron mis salvavidas, las únicas veces que sentí que podía respirar. Pero el miedo siempre estuvo ahí, como una sombra que no podía sacudir. Empecé a tener pesadillas de nuevo, sueños de habitaciones oscuras y llaves afiladas, de la voz de Diego susurrando mi nombre. Me despertaba llorando, con la almohada mojada,
pero no se lo dije a nadie. ¿Quién me creería? Una noche, mamá estaba en casa, cocinando la cena. El olor a pollo y arroz llenó la casa, y yo estaba poniendo la mesa, tratando de concentrarme en las cosas normales. Papá estaba en la sala de estar, más tranquilo de lo habitual, y Diego estaba arriba, su música a todo volumen. Se sentía como una calma antes de la tormenta, y lo odiaba. Seguí esperando que pasara algo, que se rompiera el silencio. Después de la cena, mamá me metió en la cama, con su mano cepillándome el pelo. «Estás a salvo, Sofía», dijo, pero su voz estaba temblorosa, como si no lo creyera. Asentí, fingiendo ser valiente, pero tan pronto como ella se fue, cerré mi puerta. Estaba leyendo mi libro, tratando de mantenerme despierto, cuando escuché el choque de abajo. El vidrio se rompió, fuerte y agudo, seguido por el grito enojado de papá. Mi corazón saltó. Me deslicé de la cama, de puntillas a la puerta, escuchando pasos golpeados, y escuché la voz de Diego, baja y urgente. «¿Qué hiciste?» Sisio. La voz de papá era más fuerte, más enojada. Calate Diego. Abrí mi puerta, asomándose. El pasillo estaba oscuro, pero vi la luz parpadeando abajo, como si alguien hubiera encendido una lámpara. Entonces lo escuché, la voz de una mujer, no la de mamá, gritando: «No puedes ocultar esto para siempre». Mi sangre se enfrió. ¿Quién era ella? ¿Cómo se enteró ella de nosotros? Me arrastré hasta las escaleras, con las manos temblando, y vi a una mujer en la sala de estar, con la cara roja, señalando a papá. Diego también estaba allí, sosteniendo la bolsa negra, y algo brillante se cayó, golpeando el suelo con un tintinteo. El objeto brillante golpeó el suelo con un fuerte tintineo, brillando en la luz parpadeante de la sala de estar. Mi corazón se detuvo mientras me agachaba en las escaleras, mirando a través de la barandilla. La voz de la mujer era fuerte, cortando el aire como un cuchillo. «¿Crees que puedes mantener esto en silencio, Carlos?». Ella gritó, con las manos en las caderas y los ojos ardientes. Era mayor, con el pelo gris recogido hacia atrás, y parecía que no le tenía miedo a nadie. La cara de papá estaba roja, sus puños apretados y Diego estaba congelado, la bolsa negra colgando de su mano. El objeto en el suelo era esa llave dentada de nuevo, la que Diego me había mostrado, y verla allí me retorcía el estómago. Quería volver corriendo a mi habitación, esconderme debajo de mi cama, pero no podía moverme. La mujer señaló la llave, luego a papá. «Sé lo que estás haciendo», dijo, con la voz temblando de ira. «Y no voy a dejar que suceda». Diego dio un paso hacia ella, su cara oscura, pero papá agarró su brazo, deteniéndolo. «Sal, Rosa», gruñó papá, pero su voz temblaba, como si estuviera asustado. Rosa no se movió. Ella me miró directamente, sus ojos se cerraron con los míos a través de las sombras de las escaleras. «Sofía», dijo, su voz más suave ahora, «baja aquí». Me quedé sin aliento. ¿Cómo sabía ella mi nombre? ¿Qué quería ella? Antes de que pudiera decidir qué hacer, Diego se lanzó hacia las escaleras, con los ojos salvajes, y yo sabía que estaba en peligro. Los días posteriores al incidente del cobertizo fueron como vivir en una niebla. Todo se sentía pesado, como si el aire estuviera lleno de secretos. Mamá todavía estaba tratando de mantener las cosas normales, pero podía ver la tensión en su cara, la forma en que sus manos temblaban cuando vertía café. Ella no sabía sobre la bolsa en el cobertizo o la llave que Diego me mostró, y no se lo dije. Estaba demasiado asustado de que decirlo en voz alta lo empeorara todo. Me quedé a su lado, ayudando con las tareas, manteniéndome callado. Esos fueron los momentos bajos, los que se sintieron como un descanso del miedo. Un día, plantamos flores en el patio trasero, arrodillados en la tierra, el sol se calentó sobre nuestras espaldas. «Estos florecerán pronto», dijo mamá, acariciando el suelo alrededor de una caléndula. «Al igual que tú, Sofía». Ella sonrió, y yo quería creerle,
para pensar que podría crecer fuerte y brillante como esas flores. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Diego, la llave en la mano, la bolsa en el cobertizo. Papá también estaba actuando de forma extraña. Estaba más tranquilo, pasaba más tiempo en el garaje, llegando tarde con suciedad en las manos. Me preguntaba si había estado en el cobertizo, si sabía sobre la bolsa. Diego era peor. Apenas hablaba, pero sus ojos me seguían a todas partes, como un halcón mirando a un ratón. Dejé de ir al patio trasero solo, demasiado asustado por el cobertizo, por los ojos que había visto en los arbustos. Empecé a preguntarme si estaba imaginando cosas, si el miedo me estaba haciendo ver monstruos donde no había ninguno. Pero entonces recordaba la huella junto a mi ventana, la colilla de cigarrillos en la hierba, y sabía que alguien estaba mirando. Una tarde, mamá me llevó al parque de nuevo. Fue otro momento bajo, del tipo que me hizo sentir como un niño por un rato. Jugamos en los toboganes, y mamá se rió cuando me puse arena en los zapatos. Eres un desastre, Sofía, dijo, descartándome. Me reí, sintiéndome ligero por primera vez en días. Pero incluso allí, no pude relajarme. Seguí mirando a mi alrededor, esperando que apareciera Diego, o peor aún, el extraño de los arbustos. Cuando llegamos a casa, papá estaba en la sala de estar, con la cara oscura. Siempre estás fuera, le dijo a mamá, con la voz baja. Ella frunció el ceño, bajando su bolso. Sofía necesita salir, Carlos. Ella es solo una niña. Los ojos de papá parpadearon hacia mí, y sentí frío, como si estuviera mirando a través de mí. Corrí a mi habitación, cerrando la puerta, mi corazón latía con fuerza. Esa noche, no pude dormir. Seguí pensando en el cobertizo, la bolsa, la llave. ¿Qué estaba planeando Diego? ¿Papá fue parte de eso? Quería decírselo a mamá, pero cada vez que lo intentaba, el miedo me detenía. Empecé a dibujar de nuevo, llenando mi cuaderno de bocetos con imágenes de bosques oscuros, de chicas huyendo de las sombras. Era la única manera en que podía dejar salir el miedo sin decirlo. Dibujé hasta que me dolió la mano, luego escondí el cuaderno de bocetos debajo de mi colchón, temiendo que Diego lo encontrara. Al día siguiente, sucedió algo nuevo. Estaba en la cocina, ayudando a mamá a hacer sándwiches, cuando escuché un coche parar afuera. Me asomé por la ventana y vi a una mujer que no conocía, la misma que estaba gritando en nuestra sala de estar más tarde, Rosa. Ella estaba hablando con un hombre de traje, señalando nuestra casa. Mi corazón se aceleró. ¿Fue ella la que llamó a la policía? ¿Ella sabía lo que estaba pasando? Mamá no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada esparciendo mantequilla de maní, pero seguí mirando. Rosa miró directamente por la ventana, como si me viera, y me ataqué, con las manos temblando. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba ella aquí? Pasaron los días y la tensión en la casa creció. Papá y Diego susurraban más, sus voces bajas y urgentes. Cogí partes de sus conversaciones, palabras como plan y silencio. No sabía lo que querían decir, pero me asustó. Mamá parecía distraída, sus ojos siempre en su teléfono, como si estuviera esperando algo. Quería preguntarle que estaba mal, pero tenía miedo de la respuesta. En cambio, me quedé cerca, ayudándola a cocinar, a limpiar, cualquier cosa para sentirse segura. Esos momentos bajos eran todo lo que tenía, pero se me escapaban, como arena entre mis dedos. Luego llegó la noche del accidente. Estaba en mi habitación, leyendo, cuando escuché el vidrio romperse abajo. Mi corazón saltó, y me arrastré por las escaleras, escuchando. Fue entonces cuando vi a Rosa, de pie en nuestra sala de estar, gritando a papá. Ella no tenía miedo, no como yo. Parecía fuerte, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. No sabía quién era ella, pero su estar allí me hizo sentir una pequeña chispa de esperanza, como si alguien pudiera ayudar. Pero entonces Diego me vio en las escaleras, con los ojos salvajes de ira. Se movió rápido,
demasiado rápido, sus pies golpeando mientras se acercaba a mí. Retrocedí, tropezando con el escalón, con el corazón en la garganta. Pequeña rata, siseó, agarrando mi brazo tan fuerte que me dolía. La llave estaba en el suelo, pero él no la recopió. En cambio, me arrastró hacia mi habitación, su agarre como un vicio. Vas a aprender a mantener la boca cerrada, dijo, su voz temblando de rabia. Grité, pateando, pero él era demasiado fuerte. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, y él me tiró dentro, cerrándola detrás de mí. Golpeé la puerta, llorando, pero no vino nadie. Afuera, escuché la voz de Rosa, más fuerte ahora, y luego otro sonido, una sirena, acercándose. Mi corazón se aceleró. La policía estaba de vuelta, pero ¿me salvarían, o era demasiado tarde? La sirena se hizo más fuerte, su llanto cortando a través de los gritos de abajo como un cuchillo a través de la tela. Golpeé la puerta cerrada de mi habitación, me dolían los puños, mi voz ronca de gritar. ¡Mamá! ¡Alguien! Lloré, pero las palabras se sintieron inútiles, tragadas por el caos de afuera. Los pasos de Diego se habían desvanecido, pero todavía podía escuchar la voz de Rosa, aguda y enojada, mezclada con los gruñidos bajos y furiosos de papá. La sirena se detuvo, y escuché las puertas del coche cerrarse de golpe, botas pesadas en el porche. La policía estaba aquí de nuevo, pero mi corazón se aceleraba tan rápido que no podía pensar con claridad. ¿Están aquí para mí? ¿Saben lo que hizo Diego? Presioné mi oído contra la puerta, tratando de escuchar. Hubo una fuerte explosión, como si alguien abriera la puerta principal, y luego la voz de Javier, el oficial de antes, gritando: «Carlos, retrocede. Ahora». Escuché peleas, algo pesado golpeando el suelo y Rosa gritando: «Mira arriba. Ella está ahí arriba». Me quedé sin aliento. Ella estaba hablando de mí. Ella sabía que estaba atrapado. Golpeé más fuerte. La esperanza y el miedo se mezclaron en mi pecho. Pero luego escuché la voz de Diego, más cerca ahora, justo afuera de mi puerta. «No vas a salir, Sofía», siseó a través del bosque, su voz baja y mala. Me alejé, con los ojos en la ventana. La sombra se había ido, pero la cerradura estaba suelta, traqueteando en el marco. Corrí hacia él, con las manos temblando mientras intentaba abrirlo. La puerta detrás de mí traqueteó, la llave de Diego raspando la cerradura. Mi corazón se detuvo, él estaba entrando, y la policía todavía estaba abajo. Empujé más fuerte, la ventana crujía, pero no se movía. La voz de Diego gruñó: «Te vas a arrepentir de esto». La puerta comenzó a abrirse, y grité, sabiendo que no tenía a dónde correr. Los días después de la primera aparición de Rosa fueron como vivir en una tormenta que no se detendría. La casa se sentía como una trampa, cada crujido y sombra haciéndome saltar. Mamá se estaba esforzando tanto por mantener las cosas tranquilas, pero podía ver el miedo en sus ojos, como si supiera que algo andaba mal, pero no supiera cómo arreglarlo. Se quedó en casa aún más, saltando turnos en el restaurante, lo que enfadó más a papá. «Vamos a perderlo todo, María», gritaba, golpeando su puño sobre la mesa. Mamá solo lo miraba, con la cara dura, y decía: «Estoy haciendo lo correcto para Sofía». La amaba por eso, pero también me asustó. ¿Y si la ira de papá se convirtiera en algo peor? ¿Y si las amenazas de Diego no fueran solo palabras? Una mañana, mamá me llevó a un pequeño café al final de la calle. Fue uno de esos momentos bajos, del tipo que se sentía como una manta caliente. La cafetería olía a café y canela, y compartimos un gran panecillo de chocolate, riendo cuando las migas se me subieron a la barbilla. «Eres mi sol, Sofía», dijo mamá, sus ojos suaves. Quería contarle todo en ese momento, la llave, la bolsa, el cobertizo, Rosa, pero las palabras se me quedaron grabadas en la garganta. Tenía tanto miedo de que se lastimara si se lo decía. En cambio, sonreí y di otro bocado, fingiendo que todo estaba bien.
Pero incluso en ese acogedor café, seguí mirando a la puerta, esperando que Diego o papá entraran, con los ojos oscuros y malos. Cuando llegamos a casa, papá se había ido, lo cual fue un alivio. Diego estaba en su habitación, su música estaba a todo volumen, y yo me quedé cerca de mamá, ayudándola a preparar la cena. Cortamos verduras, el cuchillo haciendo un golpe constante en la tabla de cortar. Fue otro momento bajo, tranquilo y seguro, pero no pude relajarme. Seguí pensando en el cobertizo, la bolsa, los ojos en los arbustos. ¿Quién nos estaba vigilando? ¿Era Rosa? ¿Y por qué le importaba? Quería preguntarle a mamá si la conocía, pero tenía demasiado miedo. ¿Y si Rosa también fuera mala? ¿Y si ella estuviera trabajando con Diego y papá? Al día siguiente, estaba en mi habitación, dibujando de nuevo. Mi cuaderno de bocetos estaba lleno de imágenes oscuras ahora, sombras con dientes afilados, niñas atrapadas en jaulas. Era la única forma en que podía dejar salir el miedo. Estaba dibujando un monstruo con los ojos de Diego cuando escuché un ruido fuera de mi ventana. Mi corazón saltó y se me cayó el lápiz. Me arrastré hasta la cortina, asomándome. El patio trasero estaba vacío, pero la puerta del cobertizo estaba abierta de nuevo, balanceando en la brisa. Vi algo moverse dentro, un rápido destello de una sombra. Mis manos temblaron mientras retrocedía, mi mente gritaba, «Alguien está ahí». Quería decírselo a mamá, pero estaba abajo, y yo estaba demasiado asustado para moverme. Cerré la puerta con llave, escondiéndome debajo de mi cama, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Esa noche, mamá me acostó, con la cara cansada pero amable. «Estás a salvo, Sofía», dijo, pero su voz temblaba, como si no estuviera segura. Asentí, agarrando mi manta, pero no le creí. Después de que ella se fuera, me quedé despierto, escuchando la casa. Papá llegó tarde a casa, su voz fuerte y enojada, discutiendo con mamá abajo. No podía escuchar las palabras, pero sabía que era malo. La música de Diego estaba apagada, lo que era peor, significaba que él también estaba escuchando, o tal vez planeando algo. Mantuve mi puerta cerrada, mis ojos en la ventana, esperando a que esa sombra volviera. Al día siguiente, volví a ver a Rosa. Estaba en el patio delantero, recogiendo una pelota que había dejado caer, cuando la vi al otro lado de la calle, hablando con el hombre del traje de nuevo. Ella estaba señalando nuestra casa, con la cara seria. Me agaché detrás de un arbusto, mi corazón se aceleraba. ¿Quién era ella? ¿Por qué siempre estaba mirando? Quería correr hacia ella, para pedirle ayuda, pero ¿y si fuera peligrosa? ¿Y si ella fuera parte del plan de Diego? Me quedé escondido, viéndola alejarse, el hombre del traje la seguía. Cuando entré, mamá estaba en la cocina, con el teléfono en la mano y la cara pálida. «Sofía, quédate dentro hoy», dijo, con la voz cerrada, «no es seguro». Asentí con la cabeza, con el estómago revuelto. ¿Ella sabía de Rosa? ¿Ella sabía sobre el cobertizo? Esa noche, la tormenta se rompió. Estaba en mi habitación, leyendo, cuando llegó el accidente, rompiendo vidrios, ruidoso y agudo. Me arrastré hasta las escaleras, con las manos temblando, y vi a Rosa en la sala de estar, gritando a papá. Ella no tenía miedo, su voz era fuerte, como si supiera que tenía razón. Diego estaba allí, el bolso negro en la mano, la llave en el suelo. Grité cuando me agarró, arrastrándome a mi habitación, encerrándome dentro. Golpeé la puerta, llorando, pero no vino nadie. Las sirenas comenzaron, y escuché la voz de Javier, la policía irrumpió. Corrí hacia la ventana, desesperado por escapar, pero no se abría. La llave de Diego raspó en la cerradura, y sabía que venía por mí. Grité de nuevo, más fuerte, y luego escuché la voz de mamá, frenética, llamando mi nombre desde abajo. Sofía. ¿Dónde estás? Golpeé la puerta, mi voz se rompió. Mamá. Estoy aquí.
Pero Diego estaba dentro ahora, con los ojos salvajes, la llave en la mano, y yo sabía que no tenía tiempo. Diego estaba de pie en la puerta, la llave dentada brillando en su mano, sus ojos ardiendo con una rabia que nunca antes había visto. Las sirenas de afuera eran ensordecedoras, luces rojas y azules parpadeando a través de la ventana, pintando la habitación con colores espeluznantes. Me apoyé contra la pared, mis manos temblando, mi voz desapareció. No podías guardar silencio, ¿no? Diego siseò, acercándose, la llave sostenida como un arma. Abajo, la voz de mamá estaba desesperada, gritando mi nombre, mezclada con los gritos de Javier y las órdenes agudas de Rosa. Sofía está arriba. Rosa gritó, su voz atravesaba el caos. Quería gritar de vuelta, para que mamá supiera que estaba aquí, pero Diego estaba demasiado cerca, su aliento caliente y enojado. «Vas a pagar por esto», dijo, levantando la llave. Mi corazón se detuvo, y pensé, esto es todo. No voy a salir. Pero luego, pasos pesados subieron por las escaleras, y la puerta se abrió, la madera se rompió. Javier se quedó allí, con el arma desenvainada, la cara dura. «Déjalo, Diego», gritó. Diego se congeló, la llave se le escapó de la mano, golpeando el suelo. Mamá empujó a Javier, con la cara mojada de lágrimas, y corrió hacia mí, metiéndome en sus brazos. Sollocé, aferrado a ella, mientras Diego era arrastrado, sus gritos resonaban. Pero incluso mientras mamá me abrazaba, vi a papá en el pasillo, sus ojos fríos y vacíos, observándonos. La policía estaba aquí, pero ¿se acabó? ¿O algo peor estaba esperando? Los días posteriores a la confrontación de Rosa fueron un borrón de miedo y esperanza, como una tormenta que no decidiría si pasaba o se estaba fortaleciendo. Mamá estaba destrozada, sus ojos rojos de tanto llorar, pero nunca se fue de mi lado. Ella durmió en mi habitación, con su brazo alrededor de mí, susurrando, «Estoy aquí, Sofía. No dejaré que te hagan daño». Quería creerle, pero el recuerdo de la llave de Diego, la bolsa en el cobertizo y la mirada fría de papá me mantuvieron despierto. No dejaba de preguntarme sobre Rosa. ¿Quién era? ¿Por qué le importaba? Mamá no quería hablar de ella, pero la vi enviando mensajes de texto a alguien a altas horas de la noche, su cara pálida, como si tuviera miedo de lo que estaba leyendo. Una mañana, mamá me llevó a la playa. Fue uno de esos momentos bajos, del tipo que se sentía como un regalo. Las olas se estrellaron suavemente, y la arena estaba caliente bajo mis pies. Construimos un castillo de arena, decorándolo con conchas, riendo cuando la marea nos hizo cosquillas en los dedos de los pies. «Este es nuestro castillo», dijo mamá, su sonrisa real por primera vez en días. «Solo tú y yo». Asentí, sintiéndome seguro por un momento, como si el mundo no pudiera tocarnos. Pero incluso allí, seguí mirando por encima de mi hombro, esperando la sombra de Diego o los ojos del extraño desde los arbustos. El miedo era parte de mí ahora, como una cicatriz que no podía ocultar. Cuando llegamos a casa, papá estaba allí, sentado en la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de café. No me miró, solo miró fijamente la mesa, su cara era ilectable. Mamá se tensó, su mano apretó la mía. «Carlos, tenemos que hablar», dijo ella, con la voz firme pero temblorosa. Asintió, todavía sin levantar la mira. «Más tarde», murmuró. No me gustó la forma en que lo dijo, como si estuviera ocultando algo. Diego estaba en su habitación con la música apagada, que era peor que cuando estaba fuerte. El silencio se sentía pesado, como el aire antes de un rayo. Me quedé cerca de mamá, ayudándola a cocinar la cena, tratando de concentrarme en el olor a ajo y cebolla. Fue otro momento bajo, pero ya no se sentía seguro. La casa era una trampa, y todos estábamos atrapados en ella. Al día siguiente, volví a ver a Rosa. Estaba en el patio delantero, dibujando con tiza en la acera, cuando su coche se detuvo. Ella salió, con el pelo gris recogido,
su cara seria pero amable. Ella se arrodillaba a mi lado, mirando mi dibujo, una chica con alas, volando. Eso es hermoso, Sofía, dijo suavemente. La miré fijamente. Mi corazón se aceleraba. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz es pequeña. Ella sonrió, pero fue triste. Alguien que quiera ayudar, dijo. Tu madre es mi amiga. He estado observando, asegurándome de que estás bien. No sabía qué decir. ¿Fue ella la que llamó a la policía? Antes de que pudiera preguntar, la voz de papá sonó desde el porche. Aléjate de ella, Rosa. Gritó, corriendo hacia nosotros. Rosa se puso de pie, con los ojos duros. No me asustas, Carlos, dijo ella. Corrí dentro, mi tiza olvidada, mi corazón latía con fuerza. Esa noche, no pude dormir. Seguí pensando en Rosa, en lo que sabía, en por qué papá estaba tan enfadado. Dibujé en mi cuaderno de bocetos, llenándolo con imágenes de chicas luchando contra monstruos, de alas que se liberan de las jaulas. Era la única manera en la que podía sentirme fuerte. Pero el miedo siempre estaba ahí, esperando. Empecé a escuchar ruidos de nuevo, chirridos fuera de mi ventana, susurros en el pasillo. Me dije a mí mismo que no era nada, pero lo sabía mejor. Alguien todavía estaba mirando, y yo no sabía quién. El día del caos final comenzó en silencio. Mamá estaba en casa, horneando galletas conmigo, otro momento bajo que se sintió como un sueño. La cocina olía a azúcar y vainilla, y nos reímos cuando me puse harina en la nariz. Pero la risa se apagó cuando papá entró, sus ojos oscuros. María, tenemos que hablar ahora, dijo, con la voz baja. Mamá asintió, diciéndome que me quedara en la cocina. Los escuché discutiendo en la sala de estar, con sus voces saltándose. Me arrastré hacia la puerta, escuchando. No puedes seguir haciendo esto, Carlos. Mamá gritó. Me llevo a Sofía, y nos vamos. Mi corazón saltó, ella iba a salvarnos. Pero luego escuché los pasos de Diego, rápidos y pesados, bajando las escaleras. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. El vidrio se rompió, Rosa irrumpió, gritando sobre la verdad. Corrí a las escaleras, viendo la llave caer del bolso de Diego, viendo a Rosa señalar a papá. Todo se movía tan rápido. Diego agarrándome, encerrándome en mi habitación, las sirenas, la voz de Javier. Cuando la puerta se abrió y mamá me abrazó, pensé que había terminado. Pero mientras Diego era arrastrado, vi a papá en el pasillo, sus ojos puestos en mí, fríos y vacíos. Mamá me abracó fuerte, susurrando, ahora estás a salvo. Pero no estaba seguro. Rosa estaba cerca, hablando con Javier, con su cara seria. Quería creer que había terminado, pero papá todavía estaba aquí, y el miedo todavía estaba dentro de mí. Mientras mamá me abrazaba, miré a Rosa, luego a la llave en el suelo. Sabía que este no era el final. Había más por venir, más secretos, más peligro. Pero por primera vez, sentí una chispa de esperanza. Mamá estaba luchando por mí. Rosa estaba ayudando y la policía lo sabía. Tal vez, solo tal vez, podría ser lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Y tal vez esa verdad me liberaría. Lección de vida para espectadores. La historia de Sofía nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, aferrarse a la esperanza y encontrar a alguien en quien confíe puede marcar la diferencia. El miedo puede sentirse como una jaula, pero decir tu verdad, incluso cuando da miedo, puede abrir la puerta a la libertad. Nunca estás solo, siempre hay alguien ahí fuera que se preocupa, esperando para ayudarte a encontrar tus alas. Gracias por ver. Por favor, apoye este canal dando me gusta y suscribiéndose a este canal. Además, no olvides comentar desde donde estás viendo.